Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos. Vamos a llevar a cabo la cuarta conferencia de este curso, que lleva por título general por otro abordaje de la crisis hacia una sociedad nueva. En el día de hoy vamos a abordar el tema de los recortes, ajustes y reformas, las repercusiones que tienen y si nos hallamos ante un intento consciente de desmantelamiento del mismo por parte del capital financiero neoliberal. Para ayudarnos a reflexionar, pues tenemos a Milagros Rubio, que es conocida sobradamente por todos y colaboradora asidua de la escuela. Yo quiero hoy agradecerle doblemente que esté aquí, pues porque ha tenido sus problemillas de salud y bueno, y es un doble esfuerzo. Sin más, le doy la palabra. Solo recordaros que el mes que viene, el martes día 12 de febrero, tendremos la quinta conferencia, que es sobre los medios de comunicación y la crisis actual, y contaremos para ello con Javier Pavola, que es periodista y miembro del fundador del Grupo Bogoa. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, primero de todo, daros las gracias a quienes habéis acudido, que con el día que hace supongo que tampoco apetecía demasiado, así que nos vendrá bien una reflexión conjunta y por supuesto agradecer a la Fundación que un año más me dé la oportunidad de reflexionar sobre algunos asuntos en común con este público que una siente, en fin, una empatía bastante grande, ¿no? Estoy segura, lo he dicho en otras ocasiones y es así, no hay más que mirar las caras, o sea que podríamos intercambiar asientos y que se trata por lo tanto de una reflexión común. Tan es así que yo también, por supuesto, me he apoyado en otra gente que seguramente leéis y miráis y veis, sobre todo quienes participáis más asiduamente en algunos movimientos sociales, ¿no? Daros cuenta que la pregunta que nos hacemos si nos hallamos ante un intento consciente de desmantelamiento del estado de bienestar por parte del capital financiero neoliberal es muy fácil de responder para la mayoría de quienes estamos aquí, si no es para todos. Podríamos contestar con un sí, con algunos matices, pero vamos a intentar apoyar nuestra explicación con argumentos hilados a través de lo que viene siendo la historia del bienestar. Lógicamente, por el tiempo, tranquila, gracias. Lógicamente, por el tiempo del que disponemos, pues vamos a tener que hacer un repaso somero. Es más, yo sé que en algunas de las charlas seguramente algunos de los temas se habrán abordado, que también habréis leído bastante sobre el asunto, pero creo que nos viene bien hilar un discurso, hacer algo seguido para ver las conclusiones que sacamos. Yo fundamentalmente los autores en los que me he apoyado a nivel de teoría económica son Vincent Navarro, Albert Recio, Martín Seco, Alberto Garzón, también Antonio Antón, Gabriel Flores, fundamentalmente en estos. Pues sabemos que hay mucha gente trabajando al respecto y seguramente me he dejado autores buenísimos, pero creo que con estos nos da de sí para poder reflexionar. Esta frase, el crecimiento beneficia a una minoría de personas extraordinariamente ricos que dirigen el consumo de los recursos, no es actual, tiene más de medio siglo. Sin embargo, fijaros, entonces se hablaba de crecimiento, ahora ya sabemos que hablamos sobre todo de recesión y contra el crecimiento en su día también alertaban organizaciones
ecologistas contra determinado crecimiento, contra el que llevaba la sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Sin embargo, digo, esta frase ahora podría multiplicarse exponencialmente porque el crecimiento sigue, a pesar de la recesión, a pesar de las cifras que nos trasladan, el crecimiento sigue para las grandes fortunas. Voy a poner un ejemplo que seguramente hemos oído todos en las últimas fechas, ¿no? Y es que el dueño de Inditex, el dueño de Zara y demás, ha triplicado su fortuna. ¿Cómo puede ser mientras los seres humanos de a pie vemos cómo se van mermando nuestros recursos, ¿no? Pues porque han variado las cosas. El capitalismo no es el mismo que era anteriormente, que siempre favorecía la acumulación de grandes fortunas y que la pobreza, los pobres fuesen más pobres. No en vano, pues que eran las reivindicaciones del milenio contra la pobreza y demás, una de las cosas eran que se achicase esa diferencia entre los grandes pobres y los grandes ricos, ¿no? Siempre ha sido así, pero es que la variación fundamental que se ha dado en el capitalismo es que hemos pasado de una economía productiva a una economía gobernada por el mercado financiero especulativo. Y por lo tanto, esto que afirmamos en esta frase todavía cobra mayor sentido, en tanto que aún produce una pobreza exponencialmente mucho más significativa y una riqueza exponencialmente mucho más significativa. Vamos a irlo viendo. Veamos un poco por encima el origen de la crisis. Supongo que en alguna charla se ha entrado más en esto, pero insisto en que he querido hacer algo de cómputo global porque nos podía venir bien. Ya sabéis que tras la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de pacto no escrito, un frágil pacto, ¿no? Pero entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo, en lo que se ha dado en llamar la edad dorada del capitalismo de Estado. A ver, esto tampoco lo vamos a adornar demasiado. Esto era también a base de guerras, a base de países sumidos en la pobreza, a base de colonialismo y a base de explotación en los propios países. Esto no ha faltado nunca en el capitalismo, pero había un cierto pacto mediante el cual, aunque fuese tímidamente, las clases populares, las clases trabajadoras, al menos de eso que se daba a llamar el mundo desarrollado, que era un mundo desarrollista, las clases populares, participaban en cierto modo de la riqueza de ese mundo desarrollista, que es en el que fundamentalmente me voy a centrar, en el que estamos a la hora de hablar. Los salarios iban subiendo, iba habiendo mayor protección social, en fin, conocéis el keynesianismo, lo que es el estado del bienestar, hemos vivido en carne propia por las edades que tenemos, salvo algunas excepciones. Hemos ido viviendo el desarrollo de ese estado de bienestar hasta no hace muchos años y por lo tanto sabemos de qué estábamos hablando. Sin embargo, hacia 1978 se rompe ese pacto. Aquí llegó un poco más tarde, pero tenemos que hablar globalmente. Se rompe ese pacto. Ya Douglas Frase, que es era el líder de uno de los sindicatos mayoritarios de Estados Unidos, que no pocas veces habían colaborado con las instituciones financieras y el capital a que las cosas fueran como eran, pero se dio cuenta de a dónde llegaba el asunto, condenó a los dirigentes de la comunidad empresarial mundial y su frase era: habéis escogido seguir en el país la vía de la guerra de clases unilateral en contra de la clase trabajadora y de los pobres, rompiendo el pacto existente hasta ahora. Pues bien, lo cierto es que desde entonces el salvajismo y la crueldad del capital en esa guerra de clases, con una tendencia global que traspasó por supuesto a los Estados Unidos, ha hecho que la riqueza se haya ido concentrando mucho más en pocas manos y la pobreza se haya extendido a mucha gente.
Fijaros, China es una de las desigualdades más acentuadas del mundo. O sea que cuando hablamos de países desarrollistas estamos pasando de esos que se llaman comunistas y que tienen un capitalismo de Estado como, en fin, como los demás. El sistema mundial más o menos se viene a dividir en dos, en la plutocracia con enormes riquezas y el resto. Cierto que dentro del resto también, hasta no hace muchos años, vivíamos también con enormes diferencias entre los más excluidos, los más pobres y la clase media, que ahora vamos viendo cómo se achica poco a poco y que mientras no nos toca del todo creemos que no nos va a tocar, pero que sin embargo es la tendencia, el que la clase media, sin llegar a desaparecer del todo, vaya siendo cada vez menor y vaya habiendo cada vez más pobrezas. Aquí llamamos el terrorismo financiero a raíz de la gran recesión. Bien, vamos a hacer un poquito de historia. Los bancos estadounidenses en su momento difundieron por todo el sistema financiero internacional como si fuera una inversión muy atractiva y que desde luego era muy rentable en su momento miles de productos financieros de esos que se han llamado tóxicos, ¿no? Se derivaban de contratos hipotecarios, algunos de ellos pues resultaban ser simple basura financiera, lo que se ha llamado las hipotecas subprime, que es muy curioso porque estas hipotecas tienen un nombre inclusive que se llama los préstamos ninja, que es no ingresos, no trabajo, las siglas son en inglés, no ingresos, no trabajo, no patrimonio. Tenían eran destinados a gente con muy poca capacidad adquisitiva y tenían unos tipos que rentaban muy alto para los bancos, o sea que grababan muchísimo a las familias, pero que permitían que todo el mundo se metiese en una hipoteca independientemente de su situación económica y adquiriese una vivienda. Bueno, el resultado es que hicieron quebrar a bancos e inversores que lo habían adquirido. El proceso, bueno, se dio que los bancos dejaron, en el momento ese de quiebra, luego volveré un poco al proceso, los bancos dejaron de conceder créditos, provocando desde luego una gran caída de la actividad económica, todo el paro que conllevaba este parón, y los gobiernos inyectaron miles de millones, como sabéis, para salvar a los bancos, ¿no? Creyendo, eso sí, en un primer momento, algunos de los gobiernos, que así los bancos volverían a conceder créditos y se reactivaría la economía. Estamos retrotrayéndonos hace unos cuantos años, Hoy no se chupa nadie el dedo y todos los que dan ayuda a los bancos, como el caso del gobierno español, saben que no es para que fluya el crédito, sino para salvar a la banca. Pero, ¿qué pasó? Que los bancos utilizaron el dinero para otra cosa. Los bancos que habían provocado la crisis, precisamente esos, aprovecharon la necesidad de financiación de los gobiernos y, porque, como sabéis, al disminuir la actividad económica cayó la recaudación tremendamente en los gobiernos, el gasto se multiplicó, los déficits se dispararon, la deuda subió aceleradamente, en fin. A la prima de riesgo la conocemos ya más que a nuestras propias primas, o sea que no hace falta extendernos demasiado ahí. Los bancos prestaron grandes cantidades de dinero a los gobiernos con unas condiciones draconianas que llevaban consigo reformas muy profundas, condiciones de reformas muy profundas que recortaban el gasto social, como hemos podido comprobar, y los salarios. La actividad entonces se vino de nuevo abajo, empeoraron economías, hablando de Europa, como las de Grecia, Irlanda, Portugal, en estos momentos España, ahí anda Italia. La cuestión es que estos productos de los que hablaba antes se acabaron distribuyendo, las hipotecas subprime, las ninja, todo esto se acabaron distribuyendo por todas partes porque se hacían paquetes, los bancos, que mezclaban las hipotecas prime con las subprime y lo metían todo en un paquete que a su vez formaba parte dentro de otro papel que vendían en fondos de inversión.
Total, que nadie sabía quién adquiría, salvo las grandes financieras, económicas, claro, pero en cuanto desde luego a particulares y en muchos casos incluso bancos y empresas de otro raigambre, no sabían lo que adquirían y se fue extendiendo por todo el mundo esos activos tóxicos de los que antes hablábamos, contagiando a toda la economía mundial. Para tapar la estafa, los bancos convencieron a las autoridades para que rebajaran la supervisión que solían tener, que ya era relativamente relajada, pero se rebajó la supervisión de los bancos y se recurrió, para dar por buena la doble, triple, cuádruple contabilidad de los bancos, se recurrió a las agencias de calificación, que como sabéis son auténticos rateros, que están precisamente al servicio no solo de los bancos, sino de todos los brokers, de todos quienes se dedican al capital financiero más especulativo. Y estas agencias de calificación, sin pestañear, no dudaron un momento en decir que todo iba bien, que los bancos estaban perfectamente, gozaban de buena salud, que no había ningún problema. Ya sabéis que esto se unió a lo que se ha dado en llamar la burbuja inmobiliaria y que estalló cuando todo aquel lío de Goldman Sachs, en fin, lo que ya recordamos que sucedió. Cuando estalló la burbuja vino el derrumbe. ¿Y qué hicieron los capitales especulativos? No perder de nuevo, sino cambiar de destino su inversión, ¿no? Lo que sucedió es que además de disimular el riesgo de los bancos, como antes ya aprendieron a hacer con las hipotecas ninja, de disimular con todo tipo de paquetes especulativos que cada vez se entendían menos, y de recurrir, como he dicho, a las llamadas agencias de calificación, los bancos empezaron a dejar de darse crédito entre ellos, porque ellos sí sabían lo que sucedía y lo que pasaba. Y también, por supuesto, a empresarios y consumidores. La carencia de financiación se fue generalizando y hundió los mercados. Millones de despidos, ya sabéis, reducción drástica de la protección social y también del consumo, con la consiguiente recesión económica. El cambio de destino del capital especulativo fue que de las hipotecas y productos financieros derivados de los inmobiliarios, fundamentalmente en la época anterior, pasaron durante unos años a los del petróleo y a los de productos alimenticios, por cierto, provocando cantidad de hambruna y con efectos inmorales que han llevado consigo no solo la pobreza, sino la muerte de muchas personas. ¿Cómo pudo permitirse una estafa financiera tan gigantesca? Bueno, pues también aquí hay que verlo un poco en perspectiva. Ya en la década de los 60 había un incremento espectacular de la cantidad de dólares circulantes por la sobreproducción que causó a su vez una bajada de la rentabilidad de la economía productiva. Las multinacionales ya no buscaban invertir sus beneficios en negocios productivos, no aquello que se llevaban su tiempo de reinvertir para que hubiese más producción, más puestos de trabajo y demás, sino que salieron de la esfera productiva e invertían, como antes os decía, en la década de los 70 en petrodólares y fomentando el recurso al crédito fácil. Para que este nuevo negocio fuera lo más rentable posible, como antes decíamos, consiguieron reformas con poco control y aparecieron nuevos negocios financieros, ¿no? Cambiando un poco el status quo de lo que habíamos conocido para lo que servían los bancos hasta ese momento. Dejaron de dedicarse pues a lo que se dedicaba. Pero, claro, esto no fue así sin más. Para que pudieran hacerlo, para que pudieran dejar de financiar la economía productiva de las empresas y dedicarse a los fondos de inversión, hubo también otros motivos. Necesitaban complicidades políticas, si no hubiese habido otro tipo de control.
Y las complicidades políticas les llegaron precisamente después de la década de los 70, fundamentalmente de la mano del neoliberalismo. Hemos de tener en cuenta que en la década de los 80 cobraron mayor auge, no es que no existieran hasta entonces, pero cobraron mayor auge en países muy trascendentes económicamente hablando, los gobiernos neoliberales. Recordemos que es la época de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Reagan en Estados Unidos. Esto es lo que antes hablábamos, en este punto es al que llegamos cuando os comentaba lo del dirigente de uno de los grandes sindicatos estadounidenses hablando de que se acababa, que se rompía el pacto vivido tras la Segunda Guerra Mundial y que empezábamos en una guerra unilateral contra los trabajadores por parte del capital. Es lo que en realidad ha sido la mayor polarización de las rentas, con descenso, por supuesto, de las rentas del trabajo. Este fue un resultado directo de las políticas de los gobiernos neoliberales en esos años. En el casi pleno empleo de las décadas 50, 60, 70 que comentábamos antes, no podemos olvidar que había influido tremendamente la movilización social, la fortaleza de partidos de izquierdas, la expansión del sindicalismo, el seguimiento y creación de movimientos sociales contestatarios con la estructura del poder, ¿no? O sea que las cosas tampoco no son casuales. Ya sé que tocó todo esto muy por encima, pero es por el tiempo que tenemos. Si luego da tiempo y queréis que profundicemos en algo, lo haremos. Claro, todo esto fue concebido como una amenaza por estos gobiernos neoliberales y cambiaron e intentaron cambiar la respuesta que había habido hasta entonces hacia las clases populares y pusieron en marcha respuestas políticas que les permitiesen frenar ese creciente poder social. La respuesta política en algunos países fue incluso sanguinaria. Tenemos que recordar en países de Latinoamérica y de África lo que ha significado todo esto. Pero, yendo más cerca, la llamada revolución conservadora neoliberal de Thatcher-Reagan también produjo cambios muy importantes. Además de los financieros que antes hemos comentado en cuanto al papel de los bancos y el papel de la economía productiva y de la economía financiera más especulativa, además de eso, hubo un cambio de modelo productivo coincidiendo con el avance de las nuevas tecnologías de información, que en lugar de aprovecharse para que todos pudiésemos trabajar más personas pero menos horas, lo que se hizo fundamentalmente fue eliminar y destruir puestos de trabajo. En lugar de trabajar menos pero disfrutando todos más, trabajar menos personas y más horas cada cual. Esto revirtió lo que hasta entonces venía siendo desde el famoso 1 de mayo en el que se había conseguido teóricamente entonces todavía las 8 horas diarias de trabajo y que luego fue asentándose con el tiempo. En definitiva, hablamos de una nueva política macroeconómica centrada en la lucha contra la inflación y centrada en los recortes salariales para lograr sus objetivos. También se puso en marcha otro tipo de estrategia, ¿no?, que iba más allá de, como digo, de las medidas puramente económicas, ¿no?, y que fue dirigida a introducir nuevos valores sociales muy basados en el individualismo, en eso que han llamado la competitividad, en la fragmentación social. Para ello contaban desde luego con los principales medios de comunicación, incluso con la propiedad de los principales medios de comunicación, aparte de sus bufetes. Todo esto, junto al paro y el endeudamiento, actuaron como fuentes de sumisión y desmovilización. En los últimos años,
las políticas neoliberales vienen imponiendo un régimen de salarios reducidos, de trabajo precario, y estoy hablando ya incluso antes de llegar a esta gran crisis, ¿eh? Acordaros de lo que eran los llamados contratos basura, cuando se empezó a generar las ETTs, que no existían, ahora nos parece que son tan normales, pero no existían. Las empresas de trabajo temporal con aquellos contratos en las grandes empresas, aquí lo hemos conocido. Yo he trabajado en SKF, quienes habéis trabajado en grandes empresas lo sabéis, para un mismo puesto de trabajo, 2, 3 y a veces hasta 4 contratos diferentes, con condiciones diferentes, salarios distintos y beneficios, por lo tanto, y perjuicios distintos para cada persona trabajadora. Estoy, como veis, hablando de antes de llegar a la gran crisis. Todo esto permitió recuperar las rentas del capital, pero con resultados dramáticos para el resto y una tendencia constante al riesgo financiero, a la inestabilidad y a las crisis cada vez más sucesivas y continuas. Claro, por supuesto que a ello hay que unir fenómenos paralelos, desigualdad, multiplicación de capital ficticio, creación de un gran casino financiero, que es en lo que se ha convertido la economía financiera mundial, debilidad creciente de la actividad productiva ante el aumento de fondos de inversión y de sofisticados procedimientos de ingeniería financiera, porque es lo que llega a ser. En definitiva, el dinero ha dejado, si es que lo fue en algún momento, de ser por lo menos parcialmente lo era, de ser un instrumento al servicio de la producción de bienes y servicios que puedan satisfacer necesidades humanas, para convertirse en un fin en sí mismo y en una simple fuente de poder, modificándose las relaciones y el equilibrio que de alguna manera había habido hasta entonces. La concentración de los mayores medios de información y la persuasión y vinculación de estos medios de información con los grandes poderes económicos, desde luego, no es cuestión menor en lo que estamos hablando. La capacidad de respuesta menor de la gente, aparte de todo lo que hemos comentado, también ha sido porque conforme todo esto se iba haciendo mayor y mayor, la gente sentía como menos acceso, menos poder para poder influir. La globalización conllevaba el que se viera todo demasiado grande para poder responder, salvo para unos pocos que se organizaban en torno a ello, ¿no? Estamos hablando de la gente en general, y el miedo y la falta de información que conllevaba toda esta falta de transparencia de este casino financiero ha conllevado también muchísima parálisis y sumisión. Bueno, fijaros, para lo que estamos comentando hoy, el simbolismo de las declaraciones de Alfredo Sáenz, el vicepresidente y consejero delegado del Santander Central Hispano, son muy significativas. Decía en el Club Financiero de Bilbao, decía en el 2004, no estábamos en la crisis. Es imprescindible desmontar el welfare europeo y no tenemos demasiado tiempo para hacerlo. Eso es la palabra utilizada en inglés para decir el estado del bienestar. Esto lo decía en el 2004. Albert Recio tiene diversos artículos muy interesantes y en uno de ellos explicaba que el Grupo Santander Central Hispano conspira contra el estado del bienestar, ya lo sabíamos. Presiona para reducir el sistema público de prestaciones sociales, lo ha hecho en Latinoamérica, lo hace en España, eso ya lo sabíamos, pero desde luego todo porque tienen sus suculentos negocios con los fondos de pensiones y, en fin, y demás, ¿no? Pero que lo diga de esta manera, sabiendo que estaba toda la prensa, que iba a trascender y demás, era novedoso. Se da la circunstancia, he escogido a este personaje, aunque hay muchos otros, podía haber escogido también, como sabéis, al dueño de Marsal y además presidente de la COE, con sus declaraciones de que tenía la solución a la crisis, ¿no? Se fueron un poco más tarde, que era trabajar más y cobrar menos, en fin, ya sabemos, hasta que ya se llevó todo el dinero al paraíso fiscal, expulsó al paro a todas sus fundamentalmente trabajadoras y, en fin, ya sabemos lo que ha sido ese señor. Pero me voy a centrar en lo de Sáenz, ¿no?
Fijaos por qué lo he elegido. Primero, por decirlo tantos años antes de llegar a la crisis, con lo cual, a quienes a veces nos acusan es que sois un poco paranoicos, conspiracionistas, estáis diciendo que todo es fruto de... Pues no, mirad, es que las agencias de calificación se sentaban y trascendió, en el propio New York Times se sentaban antes del 2000, se sentaban a preparar la conspiración contra el euro que se iba a crear, porque ya tenían las bases de la Europa que se iba a crear. Luego, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de eso. Sáenz hablaba de que había que terminar con el estado del bienestar 8 años antes de que llegara la crisis. Y luego, por cierto, ¿qué es lo que hacía? Pues sus negocios consistían en que cuando era presidente de Banesto, dijo, pues ¿cómo hacer que... Banesto, por cierto, en fin, fijaros, podríamos hablar de Mario Conde, en fin, hemos hablado de muchos, ¿no? Pues dice, pues para que lo nuestro vaya bien, tenemos que engañar, que es a lo que se han dedicado los bancos siempre, tenemos que engañar al competidor. Y entonces se inventó una serie de engaños que incluso denunció con nombres y apellidos de otros bancos, competidores, diciendo que les habían defraudado 600 millones de la época, fueron esos a la cárcel, hasta que se consiguió descubrir todo eso. Lo descubrieron, por cierto, no le echaron mucha pena de cárcel, pero le echaron cárcel, y es muy significativo porque el gobierno de Zapatero, como despedida de su gobierno, indultó a este señor, a Sáenz. Una de las cosas más horripilantes que ha hecho Zapatero, seguramente, pues porque el partido, no lo sé, no lo puedo afirmar, pero según dicen economistas y sociólogos prestigiosos, pues porque seguramente el Partido Socialista le debería favores a este señor o al banco que dirigía. Bien, creo que venía a cuento hablar de este señor, que en fin, resumido en escrúpulos éticos de Sáenz para lo que os he comentado, ¿no? Fijaros, en cuanto al indulto, el Consejo de Ministros lo hizo en contra del tribunal sentenciador, que era el propio Supremo. El propio Tribunal Supremo entendió que no se daban, estoy leyendo literal, razones de justicia y equidad para la concesión de este indulto. Pero el gobierno Zapatero acordó conceder el indulto parcial a Alfredo Sáenz el 25 de noviembre del 2011, conmutando la pena impuesta de arresto mayor, la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima, en este caso unos 6.000 euros de multa. ¿Y por qué? Pues porque esta dádiva gubernativa le permite a este señor seguir cumpliendo con los supuestos requisitos de honorabilidad que exige el Banco de España a los ejecutivos del sector financiero en España. Con este indulto ya es honorable, ya puede ser. Bien, aunque sea someramente también, perdonad, me dejas el reloj, por favor, porque igual si no me extiendo demasiado y no dejo luego lugar para que haya, aunque sea un poquito de debate. Aunque sea someramente, hablar algo de la construcción de la eurozona. Cuando se hablaba de la Unión Europea y de los supuestos en los que se iba a formar y de la creación del euro, algunos hablábamos ya de la Europa de los mercaderes, y ahora que veo por ahí a alguna mujer del Centro de Mujeres del Barrio de Lourdes, recuerdo que di una charla allí sobre este tema, sobre el euro, lo que podía conllevar, por supuesto, apoyándome, como ahora mismo, en otros expertos que son los que estudian el tema, ¿no? Y se anunciaba lo que estamos viviendo. Y no eran profetas, eran economistas, no eran profetas. Pues bien, se construyó efectivamente la Europa de los mercaderes y no la Europa de los pueblos. Una de las cuestiones fundamentales fueron que se suprimieron los bancos centrales de cada país y dejaron sin defensa
a los países ante una situación de crisis. Hasta entonces, cuando llegaba una crisis, aunque no digo que con esto bastase, porque pues una explicación un tanto simplista, pero es uno de los aspectos muy importantes. Llegaba una crisis, los bancos centrales tenían distintos poderes, entre los cuales, por supuesto, si el Estado no podía autofinanciarse, le pasaban dinero, emitían dinero. Como ya sabéis que el dinero no existe en realidad, son papeles, ¿no? Emitían más dinero, con los tipos de interés hacían lo que fuese oportuno y le concedían esos préstamos a los gobiernos de sus países, pues prácticamente casi sin intereses. Esto lo suprimió la Unión Europea, formó en vez un Banco Central Europeo sin unión fiscal, un Banco Central Europeo que se niega a hacer esto con los países en crisis. Incluso los eurobonos, que no llega a ser esto que comentaba, pues no los quieren hacer retroactivos a situaciones, no quieren hacer retroactiva tampoco la capitalización directa de la banca, en fin, unas medidas terribles, y además van exigiendo, por interés de los propios bancos alemanes, que a su vez subvencionan a los españoles a los gobiernos, la prima de riesgo sube, la deuda sube, es una locura. Los gobiernos pagan a unos intereses altísimos, los gobiernos de los países en crisis, digo, a esos bancos, a los españoles para que paguen a los alemanes para los fondos en los que tienen invertidos, en fin, una sucesión de locuras que son fruto de que tenemos una Unión Europea que no tiene una unión fiscal ni una unión bancaria con un cierto fundamento, porque la unión bancaria hecha de esta manera no sirve a los países que entran en crisis. Bueno, el papel de Merkel y Alemania, los intereses de sus bancos, que llegan a creerse como intereses propios los electores, esta es la pena, que a veces el sentido crítico lo dejamos aparcado. Hoy día con Internet nos podemos informar muchísimo, nos podemos deformar, pero también informar. Y si promocionamos nuestro sentido crítico, informarnos desde luego. Pero esta falta de información en la que cae mucha gente, y que desde luego en Alemania es clara que entre los propios votantes existe, que se creen a pies juntillas porque quizás a corto plazo les convenga o por puro desconocimiento, lo que traslada Merkel, simbólicamente digo Merkel, porque ya sabéis que es mucho más amplio, su gobierno, sus bancos y demás, pues están negando el pan y la sal a los países miembros que lo necesitan. Lo cierto es que, aprovechando que el PSOE pasa por Valladolid, vienen reformas y recortes, dándose la circunstancia, además en nuestro país, de que si Zapatero ya hizo cosas que significaban, Zapatero también lo digo reductivamente, hablamos del gobierno en tiempos de Zapatero, cosas que significaban sumisión a este casino financiero, lo cierto es que cuando luego vino el gobierno de Rajoy ya no era sumisión. Es que estamos ante los más genuinos representantes del casino financiero. Y por lo tanto, aquello que hablábamos antes, que en la década de los 80 empezaron a poner en pie el eje Thatcher-Reagan, se reproduce con suma facilidad en un sitio como España, donde los neoliberales aférrimos están convencidos de que para que la cosa chute, lo que tiene que funcionar son las cifras macroeconómicas. Las cifras macro quiere decir que los que tienen mucho capital e invierten obtengan mucho beneficio. Y que entonces ya la cosa fluirá. ¿Cómo fluirá? Pues con una actividad económica, con mini-jobs, con recortes de protección social, desmontando un estado de bienestar que más o menos vienen a decir, es que, vamos a ver, es que el papá Estado es el que os da todo y os vais a volver tontos, no vais a saber ni siquiera trabajar por vosotros mismos. Esto que digo no lo estoy diciendo en plan de chunga, es que lo dicen así. Y todo esto lo representa el gobierno neoliberal de Rajoy en España,
que desde luego hay que reconocerle que nada más empezar se puso a trabajar en sus objetivos, que no eran los del programa electoral, eran los del programa escondido, eran los que no se decían y eran en los que van avanzando. Claro, que lo cierto es que esto, por cierto, es lo que se ha dado en llamar la curva de Laffer, que fue puesta también de moda en la etapa griega, que quiere decir que a la par que se van bajando los ingresos fiscales directos, sin embargo los ingresos fiscales indirectos aumentan, que quiere decir que las rentas más altas no tienen que pagar tanto y los demás pues vamos pagando más en conceptos muy diversos. Bueno, que hablar del IVA y de la subida del IVA, por ser un tema exponencial. Bueno, sucede lo mismo con los ataques a las pensiones públicas, que ocultan la finalidad de promocionar los fondos privados de inversiones, de pensiones, que además son una engañifla, porque pensiones nada de nada, es una forma de ahorro, por cierto, no, según dicen los que entienden de esto, no la más rentable, ni mucho menos, porque las comisiones terminan comiéndose la rentabilidad. Pero los fondos de pensiones, sin embargo, pues suben como la espuma, ¿no? Que las reformas a base de recortes y merma de derechos sociales no sacan a un país de la crisis, sino que lo hunden económica y socialmente, es algo sabido por cualquiera. Pero no sabido ahora que los ciudadanos de a pie nos podemos enterar ahora más o menos, ¿no? No. Por quienes manejan mínimamente cifras económicas, sabido desde el principio. Que de ello ya alertasen en su momento diversas ONGs podía entenderse como un gesto de protesta, de solidaridad y no de economía real, ¿no? Pero fueron muchas y muy prestigiosas económicamente las voces que se levantaron ante lo que venía encima. Y cuando decimos muchas y muy prestigiosas, estamos hablando de premios Nobel de Economía. ¿Por qué les dieron el premio Nobel? ¿Porque no aceptaban en economía? Sería porque aceptaban, ¿no? Pues bien, Stiglitz y Krauman, entre otros, porque después ya hubo otros, ya alertaban sobre estos efectos al comienzo de la crisis, cuando veían venir lo que iban a hacer los gobiernos neoliberales. También, hablando ya aquí más cerca, lo hicieron economistas como Vicente Navarro, o el joven diputado de Izquierda Plural y economista Alberto Garzón, o el exsecretario de Hacienda con el gobierno de Felipe González, que lo dejó por discrepancias políticas, Albert Recio, o el exsecretario, y he puesto mal el nombre, es Martín Seco. Albert Recio es un profesor de economía y economista también. ¿Qué viene pasando con Zapatero primero y con Rajoy después? Fijaros, esto que vamos a hablar ahora está sacado de una entrevista que le hacían a Albert Recio en el periódico Faro de Vigo con motivo de la publicación de su último libro, que ilustra, lo recomiendo vivamente, luego os daré el título, que ilustra en pocas palabras lo que han hecho y hacen Zapatero y Rajoy, que no es sino plegarse al dictado de los mercados financieros especulativos. Le decían, esta crisis pondrá fin al estado del bienestar. Y decía, cuando el poder político abdica de sus competencias y deja libre al capital para que haga lo que quiera, es el capital el que manda. Y en esas condiciones, poco a poco, el estado social se destruye y ahora está corriendo peligro de muerte. En ese momento, le decían, rozando los 5 millones de parados, cuando está hecha la entrevista, ya sabéis que ahora son, por supuesto, rozando los 6. Rozando los 5 millones de parados, se acaba de impulsar una reforma laboral que el gobierno reconoce que no creará empleo a corto plazo. Y decía él, la reforma no tiene la finalidad de incrementar el empleo, esto lo sabe cualquiera. Lo que persigue es bajar salarios y que se den todas las mejores condiciones a los grandes empresarios para que así lo puedan hacer. Entonces, ¿qué soluciones hay? Dentro de la Unión Monetaria, muy pocas.
Las condiciones son muy adversas porque se necesitaría crear una unión fiscal que debería de ir más allá de una coordinación de los déficits públicos. Esto supondría impuestos propios en Europa y una seguridad social comunitaria. Si a esto se añade la política suicida que está haciendo Alemania con ajustes, recortes y reformas que no conducen a nada, estamos ante una trampa mortal. ¿Cómo valora las medidas anticrisis del gobierno de Rajoy? Lo mismo que las del Partido Socialista. Desde mayo de 2010 se han hecho un montón de reformas en España y la situación ahora es cada vez peor. Ahora mucho peor que entonces. Las medidas no han servido para nada para la gente. Lo que sí han servido es para que los trabajadores estén peor. Y algunos empresarios, no los empresarios, sino algunos empresarios, mejor. Entonces, ¿esta crisis supondrá el fin del euro? Y él responde, antes o después el fin del euro llegará. Una unión monetaria sin unión fiscal es imposible. La ruptura del euro traerá muchos problemas, pero así no se puede seguir. Seguir así traerá más. Ante la pregunta de si el gobierno ha tenido otras alternativas o nos han sido impuestas, dice, por una parte están maniatados, por otra parte no. En el gobierno de Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta económica no jugó fuerte en las reuniones económicas previas, las preparatorias de todo lo que venía. Pagaron de inexpertos y Merkel se los comió, literalmente. Alemania, aunque imponía una determinada política, no trazaba los trazos fines de la política entonces aún se podía haber hecho algo. Zapatero podría haber hecho otras cosas como subir impuestos en lugar de bajar las pensiones, pero fue muy obediente. En España, las reformas que se han adoptado no han logrado disminuir el paro, sino al revés, ni mejorar el crédito ni aumentar la actividad, sino aumentar el contraste entre las ganancias de trabajadores y las de los bancos y grandes empresas. Bueno, que sean distintas cifras. Los resultados de las reformas auspiciadas por el mercado financiero han sido evidentes: incremento de las desigualdades, destrucción de sistemas de protección social, pérdida de derechos laborales. Vamos a ver eso que el término austericidio lo inventó Felipe González. Hay que darle la propiedad intelectual del término, ¿eh? Después ya lo han utilizado muchos más. Vamos a ver qué pasa con este austericidio. Fijaros que en los últimos días, lo habréis visto, el Fondo Monetario Internacional ha reconocido un informe que algunos de sus pronósticos subestimaron los efectos del austericidio, de todas estas medidas de austeridad en el desempleo y en el crecimiento del PIB. El documento, que lleva la firma del economista en jefe de la entidad, reconoce el error que ha conducido al incremento del desempleo, caída del consumo privado, descenso de la inversión. Pero muchos se preguntan por qué ahora el FMI reconoce esto si estaba anunciado desde antes, ¿no? Pues es que parece ser que se pueden estar pasando de pisar el acelerador y el pistón, y que puede que ni ellos mismos sepan ya lo que hay que hacer. Ya han entrado en choque los intereses de los financieros estadounidenses con los financieros alemanes, a su vez dentro de Alemania, los bancos alemanes con el propio desarrollo de Alemania, que está en riesgo ya de entrar también en recesión. No todo ya está lineal. En fin, que tienen montado un lío también entre ellos, que ya hay voces incluso de sus propios organismos que están diciendo esto, aunque otra parte se resiste a aceptarlo por ese lío cruzado. Total, que ahora el FMI se alinea con los premios Nobel que antes os decía, con Stiglitz, con Kraumann y demás, ¿no? Y recuerdan que se salió de la política de crisis de 1929 no con austericidios, sino con políticas keynesianas, dentro del capitalismo, dentro de sus lógicas. Se salió así. Y que los recortes radicales de gasto público en tiempos de depresión
dejan unas heridas sociales que desequilibran el propio sistema. Saltar algunas cosas por cuestión de tiempo. Bien, no habrá luz al final del túnel, dice, seguimos con Albert Recio. Las actuales políticas de austeridad aplicadas en España y en el conjunto de Europa no ofrecen una respuesta a la actual crisis. Las cosas están peor que 5 años, ahora que hace 5 años. El Premio Nobel de Economía Stiglitz, que antes me refería a él, ha señalado que ninguna gran economía como es la europea ha salido de la crisis con austeridad. Hay quienes dicen, de entre los economistas que alertan sobre el austericidio, que sí se puede salir si Alemania se da cuenta de que va a entrar también en recesión y que puede irle muy mal, y aceptan la unión fiscal. Pero parece ser que cada vez es más tarde para esto y que es muy difícil. Yo no tengo capacidad para deciros si tiene que ser así o no y qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, en esto me limito a trasladaros lo que dicen autores y economistas que se dedican a ello. Fijaros que bueno, hay distintos artículos que podéis echar un vistazo después cuando se cuelgue la charla, de Kraumann, de Stiglitz, que entran un poco más en todo esto. Algunas medidas locales nos ilustran muy bien el sinsentido de los recortes. He puesto aquí, se podrían poner muchas, pero hablo de Tudela y hablo del autobús de la vida, con el recorte del gobierno de Navarra de 35.000 euros. 35.000 euros el gobierno de Navarra. Recorta simplemente porque no quiere sentar el precedente de que cuando se están tomando medidas para que la gente pague el transporte sanitario, cuando se están tomando medidas de copago en salud con el tema de las recetas, cuando esperan otras medidas aún más duras, cuando se están eliminando servicios de urgencias médicas en poblaciones en Castilla-La Mancha, cuando se está privatizando la sanidad pública en muchos países, ¿cómo van a dejar que aquí haya eso que hemos dado en llamar el autobús de la vida, un autobús que transporta gratuitamente mañana y tarde a enfermos que necesitan asistencia en otro punto de población que el suyo? Son principios de autoridad, no tienen otro tipo de explicación. Si no, con esos 35.000 euros el gobierno de Navarra, vamos, o sea, es que ahora mismo podía afirmar, sí, cualquiera podíamos decirle de dónde podían quitar esos 35.000 euros. Y por principio de autoridad lo pasan a que cofinancien los ayuntamientos. Si no quiere la gente, ante la movilización, porque ha sido ejemplar la movilización que se ha producido por parte de las personas usuarias y personas amigas con este tema, ante una cuestión así que estoy cogiendo como ejemplo, y podríamos coger muchos otros, por supuesto, pero este lo tenemos muy cerca, se les ha presionado tanto que han tenido que hacer algo y dicen, pues que lo paguen los ayuntamientos, si no lo paga la gente. Y entonces, pues los ayuntamientos que tienen más cerca a la gente votante y la que está sufriendo esa situación, pues bueno, y con la presión de quienes se movilizan, dice nuestro alcalde, bueno, pues la parte que corresponde a Tudela la pagará Tudela. Y otros alcaldes de UPN dicen que nada. Y el PSOE, como es UPN quien lo dice, ¿y por qué va a ser la mancomunidad? Y UPN, si es un alcalde del PSOE en un ayuntamiento, quien toma un acuerdo determinado, pues dice, pues no. O sea, y estas cosas están sucediendo. Pero esto lo pongo solamente como ejemplo de medidas locales sin sentido. No me voy a extender en otras que seguramente conocemos y habrá otro momento para poder hablar. Hay un artículo de Paul Krugman en concreto que es sobre la locura de la austeridad europea que os recomiendo leer, porque él dice que si todo esto es así, ¿por qué se exige entonces todavía más sufrimiento? Y él dice
que tenemos que buscar una cierta explicación, que al principio sí había personas serias, tanto en Europa como en Estados Unidos, que no vieron bien las cosas y entraron por ese camino. Bien, es su teoría, pero la cuestión es que dice que pensaron que realmente los déficits presupuestarios era lo más importante y era por donde había que entrar. Pero bueno, que en estos momentos ya hay ingredientes para comprender que no. Yo para terminar, porque no quiero dejar al menos este rato para que podamos charlar en común, para terminar os quiero recomendar, os he puesto ahí el link, porque lo podéis descargar gratuitamente, el libro de Vincent Navarro con un par de colaboradores más, de Si hay alternativas. Son voces más fundadas, con más autoridad y que repasan minuciosamente las alternativas que proponen para nuestro país, además en concreto, y que explican cómo dentro de las dificultades se puede avanzar para salir de la crisis por otra vía. Yo lo que sí quiero, antes de terminar, es durante un par de minutos comentar, me parece imprescindible, que el capitalismo que conocíamos antes seguramente no lo vamos a volver a conocer, no va a volver tal cual. Y a lo mejor esa parte sí que sea buena. Claro, lo malo es si lo que conocemos es todavía peor. Y aquí lo único que nos queda es intentar poner de nuestra parte para que la dirección hacia donde vaya sea más favorable a las personas y a la gente que al capital especulativo financiero. Me diréis que nos enfrentamos a un monstruo. Sí, y que no se enfrentaban a un monstruo cuando consiguieron lograr el trabajo diario de 8 horas. Después de la primera revolución industrial, en la que se trabajaban 16, 18 horas, menores trabajaban ese número de horas inclusive, y se vivía hacinados. Repasemos un poco la historia. No era un abismo lo que tenían enfrente a la hora de luchar. O no era un abismo lo que teníamos las mujeres en su momento. No quiere decir que no tengamos muchos retos por delante, pero estoy hablando para hablar de grandes retos, ¿no? Cuando no se tenía voto, cuando había que contar con la firma del marido hasta para salir del país, para abrir una cuenta en una bancaria, para hacer cualquier cosa. Eran grandes retos. Y los hemos conseguido. No hemos conseguido todo lo que buscábamos, todo lo que queríamos, y en estos momentos además hay que decir que el reto por supuesto es muy difícil, pero mirad, para mí movimientos como movimiento, por supuesto antes he comentado uno parcial, concreto, del autobús de la vida, todo movimiento social con cierto fundamento que en general no son casi todos, todo movimiento merece la pena, ¿no? Pero movimientos globales como fue en su día los movimientos antiglobalización, o en estos momentos en diversos lugares en España el 15M, y ya más que el 15M lo que se ha ido derivando de ahí, plataformas de solidaridad con afectados por hipotecas. Tenemos ejemplos muy vivos, plataformas en defensa de la sanidad y la educación pública. Todo eso tiene que ser el germen, que hoy hay que decir con rotundidad que todavía no es suficiente para sacarnos de esta, pero tiene que ser el germen, por donde sigamos, por donde vayamos, porque si no, el camino por el que va lo tenemos claro, y entonces pues hay que intentar poner, yo al menos es. Luego claro, ya entran otro tipo de medidas, ¿no? Que aquí nada más he sacado 3 o 4, pero que ya digo que en el libro de Vincent Navarro podéis profundizar en ellas, ¿no? Hay muchas medidas ya concretas, institucionales y demás, pero lo que está en nuestra mano fundamentalmente es
defender lo que teníamos en cuanto a servicios públicos y no dejarnos amedrentar. El miedo es parálisis. Con la parálisis, desde luego, sí que conseguirán el seguir por este camino. Gracias. Bueno, pues ahora podemos abrir el turno de intervenciones por parte nuestra. Sabéis que tenemos que terminar a las 9:30, entonces os ruego que seáis lo más concisos posible. A ver, ¿quién? ¿Hay algún argumento que se usa en las conversaciones a nivel así público, de gente que no está muy concienciada, pero que se oye mucho, y es que parte de la crisis lo que se dice es que viene porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Entonces, me gustaría si podrías comentar un poco en este sentido, porque claro, uno que trabaja, uno trabaja para llevar la comida a su casa, comer y poder vivir un poco. Entonces, esas posibilidades no las crea un trabajador, las crean, sabemos, porque han vivido a hacer negocio, etc. Pero bueno, es el tema que hoy es cuando la conversación, digamos, ¿puedes hablar en ese sentido? Sí. Perdón. Efectivamente, ese es uno de los argumentos más manidos, ¿no? Bien, vamos a ver. Una cosa es que hayamos vivido en un mundo consumista, desarrollista, y que seguramente hemos consumido cuestiones que no nos eran necesarias y que seguramente tenemos que repensar nuestro modo de vida en muchos asuntos. Y otra cosa es vivir por encima de las posibilidades. Sí, claro, si se refieren a la gente que ahora se está quedando sin casa porque recurrieron a un crédito y después se han quedado sin trabajo y no pueden pagar, eso era vivir por encima de las posibilidades porque nos hipotecábamos. Si se refieren a eso, pero no quieren hacernos ver, al decir vivir por encima de nuestras posibilidades, como que actuábamos como nuevos ricos, ¿no? Como que teníamos un montón de recursos y los derrochábamos, que si hubiésemos sido más ahorradores podíamos vivir ahora mejor. Eso es lo que quieren hacernos ver, y es totalmente falso, totalmente falso. La deuda, el cómo se origina la crisis, ya hemos explicado algo, ¿no? Pero es que la deuda privada fundamentalmente la motivaron los bancos y el capital especulativo financiero, y además con la propia quiebra de los bancos en sí mismos, que hicieron que estallara la burbuja financiera, primero la inmobiliaria paralelamente o después. Y este es el motivo de la crisis, que luego nos hacen pagar a los ciudadanos. Ahora sí que vivimos por encima de nuestras posibilidades. No tenemos trabajo o tenemos pocos ingresos y encima tenemos que financiar a los bancos. Eso sí que es vivir por encima de las posibilidades. Estalló la crisis financiera y lejos de hacerles pagar a ellos, nos hacen encima martirizarnos pensando que somos los culpables y dedican nuestros impuestos a financiar a la banca, a financiar a los que han motivado nuestra crisis. Es que la verdad es que el argumento es rocambolesco cuando nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Habrá habido quien lo haya hecho y todos en general, como digo, insisto, esto no quiere decir que no tengamos que repensar nuestro modelo de consumo y desarrollo, que por supuesto había colectivos que lo venían alertando ya desde hace mucho tiempo, pero eso no ha motivado la crisis. El motivo de la crisis es ese otro. A propósito de esto,
Pues yo quería hacer una frase también que está muy extendida de que los españoles, que bueno, que todos queremos tener nuestros pisos, que todos queremos tener, a ver qué otras alternativas hay, como hay en otros países que tienen cantidad de viviendas con unas rentas moderadas, muy pequeñas más bien, pues que tienen lo justo para vivir dignamente, pero que aquí, el que no se metía en un piso, ¿qué otra alternativa tenía? Pagar un rentón que casi, pues bueno, pues pagar una renta, pago un poco más y me meto. Eso es mucho de lo que ha pasado ahora también. Sí, de hecho... Y el caso es que hay gente que se lo cree y todo eso de que, bueno, y los políticos andan diciendo, es que aquí, ahora mismo andaban diciendo, este país hay una cultura de tener pisos en propiedad, y el que no tiene se tiene que ir bajo el puente, si no, a ver, o pagar un rentón. Claro. Sí, es discutible si efectivamente hacía falta comprarse pisos o no, pero es que esa es una discusión secundaria. Es que tienes razón en lo que dices, que en todo caso podía ser por la cultura que quisiera desarrollar cada cual respecto a la necesidad de propiedad o no de un piso. Se podía vivir muchos años también sin tener un piso en propiedad, pero lo cierto es lo que dices, que en todo caso el desembolso no era muy distinto económicamente. La única diferencia es que para comprar el piso te hipotecabas y de la otra forma no tenías que hipotecarte, pero el desembolso era así porque todo era un juego y todo estaba hecho precisamente para que nos metiésemos en hipotecas y comprásemos pisos en propiedad o viviendas en propiedad. Es que fueron los años en los cuales los bancos vivían de las hipotecas y de los subproductos, después con todo lo que os explicaba, que eso arrastraba. Y entonces eso conllevaba que los alquileres tuvieran que ser caros, porque si no, claro, si tuviéramos tenido alquileres por 100, lo que ahora serían 100 euros al mes, pues ¿quién se va a meter en una hipoteca de 500 euros al mes o de los que fuesen, ¿no? Claro, es que no era porque coincidió que todos de repente un día nos acostamos, nos levantamos y dijimos, uy, somos ricos, vamos a gastar. No, es que son políticas dirigidas y encima luego nos quieren hacer los paganos. Es que ya es el colmo, ¿no? Porque cuando la gente no solamente asume, es que es muy triste, no solamente asume las medidas que están tomando, sino que se autoculpabiliza porque se cree en lo que le están diciendo, ¿no? Es tremendo. Es que no es así. Es que para cualquier pequeño negocio, ya no solo el tema de la vivienda, cualquiera que haya querido montar un pequeño negocio y demás, que tenía que hipotecarse, tenía que endeudarse. Y resulta que luego a esos pequeños comerciantes o negociantes, a los que de verdad generaban un comercio productivo o en servicios, pero empleo, a esos les han cortado también la línea de crédito. Son unos pocos empresarios los que están concentrando esto. Cuando he puesto el ejemplo de Inditex, es Inditex. No es la pequeña empresa que está aquí cerca y que, en fin, que tiene algunas la suerte de mantenerse. Ante lo que estás comentando tú y lo que otros dicen en los medios, lo que se comenta en los corrillos, esto vamos al caos, con la destrucción de lo que es la clase media. No se oye nada. Lo que es la clase media va a desaparecer. Pues ese es el camino que quieren llevarnos. Habrá debates, habrá algunos programas como el Jordi Évole, habrá puntos de vista como por ejemplo el de Mercedes Milá en algunos casos concretos que están ocurriendo, de denuncias, pero hay que hacer algo más, como has dicho tú, hay plataformas y demás, pero lo cierto es que si seguimos al ritmo que vamos ahora, no llegamos. Hay que darle la vuelta al calcetín y tirarlo, y cambiar la sociedad y mentalizarla de que los que nos están dirigiendo a nivel político, que son no mercenarios, sino los siervos de los grandes capitales, nos llevan al caos, a la destrucción. Algo habrá que hacer. Quiero decir que aquí podemos participar cualquiera con nuestras opiniones y eso es, o sea, a ver,
Yo no me atrevo a decir, no tengo elementos de juicio para decir si vamos a una debacle o no. He expuesto lo que fundamentalmente en estos momentos están comentando pues, los economistas, digamos, que no son los que están al servicio del capital especulativo financiero, ¿no? No me atrevo a decir el resultado. Lo que sí sé, y coincido contigo, es en que con lo que hay ahora no basta para darle la vuelta a esto. Y que la tendencia es a menor protección social, a más bajos salarios, a peor situación. Aquí entraríamos ya directamente también en política, cuestión social y en política, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué tenemos que construir? Yo creo, para no entrar en política ya de siglas, yo lo que creo es que lo que hay que construir son alternativas unitarias frente a todo esto. Que hay que ver cómo conseguir, si no se consiguen electoralmente todas esas unidades de cara a una alternativa concreta, que al menos se consigan lazos de acción, de acuerdos, porque lo demás, o sea, en estos momentos tenemos un enemigo común, todas las izquierdas. Inclusive la parte de la izquierda que haya errado y que en un momento determinado haya sido copartícipe de algunas medidas. Todas las izquierdas tenemos un enemigo común, que es el neoliberalismo, que va a tope, hay que frenarlo. Y para esto yo creo que hay distintas vías, está la vía política y sobre todo, yo insisto, la vía social, que creo que es la que en todo caso puede hacer que la vía política se modifique. La vía social sí se mueve, porque si no, los intereses de partido, la propia dinámica, el seguir como siempre, hace que sea muy difícil para algunos. Y preferiría no entrar, porque no creo que me corresponde ahora aquí, no entrar directamente en cuestiones muy políticas, ¿no? Pero yo sí quiero, lo que digo, o sea, sí creo y sí quiero que haya movilización social más importante. Claro, tampoco ganamos nada diciendo, pues huelga general mañana. No, porque hay que pensar cuando hay condiciones, cuando no hay, qué podemos hacer, pero que son necesarias huelgas generales es evidente. Lo que hay que ver es cómo las conseguimos, en qué momento, cómo generamos las condiciones unitarias, que no se vuelva a dar la vergüenza en nuestro entorno cercano de unos sindicatos por un lado, otros sindicatos por otro, para convocar huelga general, por ejemplo. En este tipo de cosas en las que hay que incidir y que una desde luego siente vergüenza ajena de la izquierda, de nuestra izquierda. Una siente vergüenza ajena ante esta desunión, porque si en momentos como estos no se consigue unirse para cuestiones así, no sé cuándo. Y por cierto, como he pasado porque no tenía tiempo, al menos alertar sobre que, mirad, fallos muchos, complicidades ha habido muchas, de la socialdemocracia, de algunos de los grandes sindicatos, pero de ahí a hacerles tan responsables como al neoliberalismo, yo creo que no. Y no solamente creo que no, sino que considero que la crítica continua, crítica tiene que haber, y en base a la crítica es donde hay que hacer reflexiones y donde hay que moverse, pero la crítica continua para tirar, destrozar, es la que obedece e impulsan precisamente quienes quieren seguir destrozando la protección social. No es casualidad todos esos correos, todas esas cosas contra los sindicatos, contra los políticos, contra los que... Y mira que hay cosas que criticar a sindicatos y políticos, y tenemos que hacerlo. Pero de ahí a destruir todo eso, ¿qué es lo que quieren? Dejarlo sin instrumentos de unidad, sin instrumentos de lucha, sin instrumentos de movilización. Porque si no hubiera habido partidos, sindicatos, movilizaciones sociales, pues estaríamos igual todavía en los principios del capitalismo financiero, que para algunas cosas igual algunos no ganarían tantos, pero desde luego para el conjunto de la población no era mejor.
sorprende mucho ahora, a última hora, esto que estabas comentando, es la defensa de la política, ¿no? Me sorprende mucho, la verdad, que yo pienso que de alguna manera está completamente desacreditada. O sea, que está más que probado que solamente gente con una grandísima ambición y codicia, o sea, gente, digamos, que antepone sus intereses particulares por encima de cualquier cosa, gente adiestrada, digamos, para actuar, poner una cara y seguir, digamos, unas pautas que dan unos asesores de imagen y que hacen unos mítines que solamente los más tontos creyentes de su partido los pueden oír. Ahí me asombra que pueda haber una defensa de la política en estos momentos. O sea, me asombra. A mí, yo reconozco, o sea, y siempre he dicho que reivindico la palabra política. La palabra política, aunque sea un palabrejo de la jerga, un poco de la filosofía, ¿no? Una palabra griega, pero esa cosa de participar en los asuntos de la comunidad, participar en los asuntos de tu ciudad, eso habría que reivindicar. Pero esos señores que están en los parlamentos, ¿pero qué tienen que ver verdaderamente con nosotros? Eso es lo que uno se pregunta. Yo creo que me sorprende que después de, digamos, ese intento un poco de demostrar en qué consiste esta enfermedad ahora social, ¿no?, que padecemos, que alguien, que yo creo que lo hace de una manera honesta, pero me sorprende que todavía se pueda defender la política. Hace unos días me llegó en el correo un enlace que hablaba del nuevo Partido del Futuro, que me imagino que habréis oído hablar de ello, y vi el vídeo, o sea, entré en alguno de los periódicos, no sé si era en El Público o en El País, y vi el vídeo que creo que duraba unos 6 minutos, no sé si lo conocéis, como una especie de actuación, tenía su gracia, pero era gracioso eso, o sea, lo que se proponía, de una manera, yo creo que entre burlona e irónica, lo que se proponía justamente era desalojar a los políticos actuales, a la clase política. Desalojarlos y, digamos que rellenarlos de gente que no tienen la menor capacidad autónoma. O sea, que no pueden tomar ninguna decisión por sí mismos. Que tienen que estar completamente supeditados, que no sé cómo se haría eso, porque el lío es muy grande en un estado de 40 millones de personas o 42. Pero no sé, simplemente eso, que de verdad que me sorprende que todavía se pueda defender, esa política, me sorprende, de partido, por ejemplo. No sé. Pues mira, intento explicarlo, aunque esto tendría que dar para muchísimo más, ¿no? Fíjate si lo defiendo, que soy tan tonta que después de tantos años sigo participando en la política. Aunque fíjate si lo defiendo y si creo que ahí también hay que estar y dar el callo. Por supuesto que no considero que todos los políticos son iguales, porque he tenido la suerte de estar al lado, por ejemplo, de un político que durante 24 años, hasta que falleció, estuvo de concejal en Tudela, no solamente sin cobrar un euro, sino sufriendo despidos por tener su mentalidad y defenderla políticamente y en una institución pública, participando en todos los movimientos sociales. Estoy hablando de mi compañero José Mari Lacarra, que seguramente habéis comentado, pero bueno, podría hablar de muchos otros. Afortunadamente no todos los políticos son iguales, y la política en el poder hasta ahora sí ha demostrado mucho de lo que has dicho tú. Yo eso sí que lo creo. Ni siquiera me atrevo a decir, y fíjate que es una parte de poder, ¿no?, los parlamentos y los diputados y demás, pero ni siquiera ahí me atrevo a decir que todos son iguales, porque conozco también a gente que está, bueno, desde luego en la misma opción que yo tengo, y en la izquierda plural y demás, o sea, gente que se está batiendo el cobre por intentar estar a la vez en movimientos sociales y llevar la defensa en la política de otro tipo de política, de otra forma de política. Ellos y yo podemos estar equivocados, puedes estarlo tú, puede estar lo que sea, pero lo que te aseguro es que hablo de gente no solamente honesta, sino comprometida hasta la médula. Ahora, si hablamos de los políticos que viven de la política fundamentalmente, y si hablamos de los políticos en el poder, entonces a lo mejor es que tenemos un acuerdo muy grande.
pero que hay mucha gente haciendo política en las instituciones sin cobrar, sin vivir de la política, te lo aseguro, 100%. También. Yo contra esos políticos y contra esa política no solo no tengo nada, sino que me parece imprescindible. Bueno, tenemos un poco que cortar por el tema de tiempo. Desde luego el tema daría para un montón más, pero eso, por cuestión de tiempo, pues nos vemos obligados a dejarlo aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia.